Hoy iniciamos un ciclo que será comprendido de lunes a viernes con 5 eventos que profetizaron a Cristo. Y esto es muy importante porque para quien no conoce, y eso me incluyo yo un tiempo, por muchos años no conocía nada de Cristo, para mí era un personaje maravilloso que había surgido en el Nuevo Testamento, pues. Para mí Jesucristo es alguien que existía a partir de Mateo 1. O sea, era un personaje solo de evangelios, un personaje que estuvo un tiempo acá. Pero la Biblia completa nos habla de un Jesús eterno. Y vamos a ver a través de eventos proféticos específicos cómo se anunciaba a Cristo y de qué manera se anunciaba a Cristo. Y si vamos a empezar por eso, vamos a empezar desde el primer libro. En Génesis 3 se habla de Jesucristo y de otro personaje que es lamentablemente muy importante, y es Satanás. El tema de hoy se titula Las dos simientes. En Génesis 3 vamos a ver algo que ocurrió y que determinó el rumbo de nuestra historia y lo estamos percibiendo ahora. En Génesis 3, específicamente en los versículos 14 y 15, dice lo siguiente: Y Jehová Dios dijo a la serpiente: Por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Efectivamente, la serpiente antigua, la que había sido arrojada de estar delante del trono de Dios, y fue como rayo cayó aquí en la tierra, y por eso se paseaba, porque uno dice, ¿qué hacía Satanás paseándose en la tierra? Porque había sido arrojada de la presencia de Dios. Recordemos que él como querubín alto estaba adorando, como querubín perfecto, como querubín protector, él adoraba al Señor todo el tiempo. Pero pasó de la adoración a el querer poseer la gloria de Dios. Entonces vemos que aquí arrastrándose en la tierra comenzó su plan en el que no ha escatimado esfuerzo en ninguna generación, y es que nosotros perdamos lo que él ya perdió. ¿Qué perdió él? La gloria de estar delante de Dios, la gloria infinita de gozarse en el Señor, de honrarlo, de adorarlo, de estar seguro en todo sentido. Como él la perdió y no la va a recobrar, entonces él quiere que nosotros perdamos lo que él perdió. Como ya lo dije en una prédica hace un par de semanas atrás, yo estoy seguro que hay dos cosas por las que Satanás odia a la humanidad. Primero, porque nosotros tenemos oportunidad de salvación y él no. Y segundo, porque nosotros vamos a ocupar el lugar que él una vez tuvo y que por su propia necedad y soberbia perdió. O sea, nosotros vamos a estar donde él ya nunca más va a estar, y es eternamente delante del Señor, adorándole, gozándonos en su amor. O sea, nosotros tenemos garantizada la felicidad eterna, él no, en el mismo lugar donde él estuvo. Y por eso es que en la Escritura se califica como el adversario, que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Vemos que en este plan redentor, Dios de una vez da respuesta a la caída del hombre. Nosotros estábamos hechos para no morir. La muerte viene con el pecado. Se incorpora lamentablemente la muerte, pero el Señor no quería que nos muriéramos y nos perdiéramos, que nos separáramos de Él para siempre. Entonces, allí vemos que Él pone como plan redentor a Jesucristo, porque Jesucristo es de quien se profetiza cuando se dice que de la simiente de la mujer, o sea, de alguien nacido de vientre de mujer, que era Dios mismo hecho hombre, saldría quien pisaría la cabeza de quien quiso que el hombre se perdiera. Y quien está haciendo que mucha gente se pierda, quienes no creen en la simiente de la mujer, el Hijo de Dios que viene aquí a salvarnos a nosotros. Recordar que todo pasó porque la serpiente se pasea. La serpiente se paseaba en el Edén y estaba buscando en ese momento a quién engañar, como ahora nos está buscando para ver a quién devorar. No es que literalmente nos devora, él nos devora como devoró a Adán y Eva. ¿Qué le hizo? Les provocó la muerte. Porque cuando yo devoro a alguien, lo mato. A ellos les provocó la muerte. No es que sea una boa constrictora que se tragó a Adán y Eva, sino más bien les quitó la eternidad. Eso es lo que quiere hacer el adversario como león rugiente, quitarnos la eternidad. Y para eso simplemente nos hace pecar. Recordemos que en Génesis 3, ya que estamos ahí en el versículo 2, que dice: Y la mujer respondió a la serpiente: Del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Eso fue lo que ella le dijo. Le habló, hay un mandato de Dios. Pero en los versículos 6 y 7 vemos la respuesta de Satanás y de Eva. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella.
Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos, entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Como aquí vemos, ella vio que el árbol era bueno para comer y tuvo el deseo de comerlo, pero fue porque la serpiente le convenció. No van a morir, serán como Dios. Entonces en ella se despertó una codicia. No fue hambre, no fue gula. Fue el resultado de que si yo como ese fruto, ya yo voy a ser como Dios y no voy a depender de él. Entonces, inmediatamente ellos pecan, ya no pueden gozar de la gloria de Dios. Miren, nosotros a veces como cristianos decimos, pero ¿por qué el Señor pone reglas? Porque el Señor pone propósitos, es por eso. Todo lo que tiene propósitos necesita tener reglas. Y los propósitos son lo que a mí me permite alcanzar una vida buena. Cuando una persona estudia una carrera, ¿para qué lo hace? Para tener una buena vida. ¿Cuál es el propósito de entrar a la universidad? Tener una carrera que le permita tener una mejor vida. Pero ese propósito tiene una serie de reglas y nadie puede pretender que sin cumplir esas reglas se cumpla el propósito. Y si no se cumple ese propósito, ¿cómo van a tener la vida que le genera ese propósito? Por eso es que el Señor pone reglas. Pero nos quedamos a veces muy cortos, injustamente o maliciosamente cortos, al decir solamente el Señor pone reglas, pone impedimentos. No, el Señor nos pone propósitos y para esos propósitos tenemos que cumplir con una serie de reglas que permitirán que los propósitos no solo se realicen, sino que se conserven, se disfruten y se enseñen a los hijos estos propósitos y esas reglas para que nos vaya bien. De hecho, nosotros a veces no queremos que nos pongan reglas. Todo es regla, todo es mandato. Pero sí o no, que cuando una persona tiene éxito saltándose las reglas, justamente nos enojamos. Por ejemplo, cuando vemos a aquella persona que sin trabajar honestamente se hace muy rica porque trafica drogas o porque usufructúa de pareja, porque hay personas que incluso a través de su cuerpo han alcanzado dinero, han alcanzado posiciones, han alcanzado propiedades y a nosotros nos molesta. O aquellas personas que por un golpe de suerte, decimos nosotros, porque no cumplieron las reglas para el propósito que era tener una vida plena. Entonces somos muy severos a veces para decir por qué tiene que ser todo por reglas. Pero al mismo tiempo, cuando vemos a alguien que se ha saltado las reglas porque se metió a la política y de repente tiene posesiones, tiene riquezas, decimos, esto no es justo. Entonces no nos gusta la justicia de Dios, pero tampoco nos gusta la injusticia del mundo. Creo que ya nosotros tenemos la madurez para esto, pero cuando hablamos nosotros estamos hablando de la humanidad, porque sí o no nos gustan las reglas, pero sí queremos tener los propósitos. Es como entrar al cine sin pagar el boleto, es como ser rico sin trabajar, es como tener vida plena sin haber tenido el esfuerzo necesario, pasando por encima de quienes sí han hecho lo correcto. Volviendo aquí al tema, seguimos en Génesis 3. Como vemos, el hombre tenía un propósito y Adán y Eva como cabezas de la descendencia que seguiría tenían un propósito. ¿Cuál era? Señorear sobre la tierra, tener dominio de ella y tener vida para siempre allí, porque no había muerte. Llega la serpiente y saca a Adán y Eva del propósito. Y ahí hubiera podido terminar la historia, porque fácilmente hubiera podido decir, bueno, ustedes fallaron, punto, final. Todos serán condenados y verán qué hacen. Porque yo soy un Dios distante, como se dice en el deísmo, ¿no? Que en el deísmo se cree que existe un Dios que creó los cielos y la tierra, pero que no se encarga de nosotros. Pero como nosotros no somos deístas, sino somos creyentes, somos cristianos, creemos en un Dios que sustenta la creación por medio de Cristo, entonces sabemos que Él ha decidido hacerse responsable de nosotros y vemos cómo lo hizo a través de Cristo y de su muerte. ¿Cuándo fue la primera vez que se anunció que Cristo no solo vencería al mal, sino que moriría físicamente? Cuando se anunció que la simiente de la serpiente mordería el calcañar de la simiente de la mujer. Quedó profetizado que Jesús iba a ser físicamente aniquilado. Pero vemos que su cabeza no es pisada porque Jesús no murió totalmente, solo su parte física, solo su naturaleza humana que él aceptó por unos cuantos años, en la que vivió más bien encerrado por unos cuantos años para hacer entonces sacrificio perfecto para nuestra salvación. Porque como hombre él podía superar el pecado y decir, aquí todos los pecados que van a estar sobre mí serán los de otros, no los míos. Yo no estoy muriendo a causa de mi pecado, sino de los demás, los de toda la humanidad, de todas las generaciones. Por eso en la cruz se resume el pecado desde Adán y Eva hasta la gente que estaba viva en ese momento, que no había muerto, y todas las demás, nosotros y los que vienen después de nosotros. ¿Cuándo se profetiza la muerte de Cristo también? Cuando en Génesis 3:21 ocurre lo siguiente. Dice Génesis 3:21, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Ellos se habían cubierto
de hojas de higuera. Se avergonzaron de su desnudez y se cubrieron con hojas de higuera. Es lo mismo que nosotros cuando pecamos nos llenamos de buenas acciones, de actos compensatorios, de argumentos también. O sea, humanamente buscamos cómo cubrir lo que nos avergüenza. El pecado a nosotros nos avergüenza y lo queremos cubrir. Vuelvo y repito, con buenas acciones o con buenos argumentos. Pero ni una cosa ni la otra nos eximen del pecado. No hay acto que yo haga que me quite el pecado. Que pueda compensar a las víctimas, sí, pero no me quita el pecado. Si no, imagínense los presidiarios que dijeran, bueno, si usted después que maté a sus hijos me permite que yo le trabaje por muchos años en su finca, en su casa, que le trapee el piso, entonces por medio de esas buenas obras ya yo no tengo que pagar culpa. Por supuesto que no. Hay que pagar esa culpa. Hay que pagarla y que no se pague es frustrante, ¿verdad? Es injusto. Aquí vemos, vuelvo y repito en Génesis 3:21, que el Señor hizo túnicas de pieles. Esas pieles, como vemos aquí, eran de animal. Alguien tuvo que morir. Con el pecado del hombre vino la muerte de un animalito. Se vertió su sangre. Obviamente, cuando ellos tenían esas túnicas de pieles, ya no había muestras de sangre. El Señor no le iba a poner ropa ensangrentada a ellos. Hasta la última gota del animalito sacrificado había sido vertida y había sido limpiada esa piel, para entonces ellos ser cubiertos de la misericordia de Dios. Asimismo fue en la cruz, hasta la última gota de sangre, hasta que salió agua, fue entonces que se cumplió el sacrificio, para que por medio de la totalidad de esa sangre derramada, ellos fueran cubiertos, pero también nosotros por medio de la sangre completamente vertida de Jesucristo, nosotros ahora fuéramos cubiertos y protegidos de la condenación y de la muerte eterna, para ser trasladados a la salvación y a la vida eterna. Aquí nuevamente se profetiza el carácter del sacrificio y de Cristo, se anuncia y vemos que hay dolor, sí, por supuesto. Hay dolor porque alguien tuvo que morir, alguien tenía que pagar. Y qué injusto, ¿verdad? Uno dirá, entonces Adán y Eva hacen lo que hacen y un pobre animalito se muere. Bueno, nosotros hacemos lo que hacemos y Cristo murió por nosotros. Es nuevamente importante reconocer esto porque muchas veces tenemos la visión de un Jesucristo pasajero. Y vuelvo, repito, no necesariamente en esta iglesia porque creo que ya eso es un tema superado. Ya todos sabemos que Jesucristo es eterno. Pero muchas veces vamos a ver a personas que no terminan de creer en un Jesucristo que creen que solamente comenzó a hablarse de él en Mateo 1 y que todo lo que se habla después de él son como memorias, análisis, reflexiones a través de las cartas de Pablo, Pedro, Juan, todas estas cartas, ¿verdad? Y muchas veces ignoramos que él fue profetizado desde Génesis. De hecho, cuando fueron creadas todas las cosas fueron por él creadas, o sea, en Génesis 1 ya aparece Cristo, pero ese es otro tema. Aquí yo quería ponerle énfasis a Jesús como sacrificio vivo, Jesús como Salvador, Jesús como el medio por el cual nosotros ahora somos vestidos para salvación de una nueva identidad. Recuerden que el Señor también nos llama a despojarnos de la vieja vestidura del pecado para ser revestidos de Cristo. Bueno, ahí se hace una analogía perfecta de lo que hizo el Señor cuando alguien tuvo que morir, alguien tuvo que derramar su sangre para que los pecados ya fueran perdonados y ahora nosotros seamos revestidos de Cristo. Por eso es que el Señor, vestido de Cristo, no nos ve a nosotros, sino ve a Cristo vistiéndonos a nosotros, llevándonos a la salvación y protegiéndonos, porque la vestidura también protege. La vestidura de Cristo nos protege de muchas tentaciones, de muchas situaciones difíciles, nos protege, nos aparta. Así como nuestra piel no está en contacto con el mundo, con el viento del mundo, con la tierra, porque hay una ropa que nos cubre, la presencia de Cristo que nos viste a nosotros también nos evita tener contacto directo con la inmundicia del mundo. Por eso hoy quiero iniciar este ciclo de 5 eventos que profetizaron a Cristo, pero que cada uno nos dé una reflexión. ¿Y cuál es la reflexión de hoy? Tenemos un Señor que se manifestó desde el principio de los tiempos a causa de nuestro pecado, a causa de escuchar a la serpiente. Él murió para cubrirnos a nosotros y apartarnos de la condenación y la muerte. Y para decirnos con este ropaje, el Señor está contigo siempre. Porque estoy seguro que cada vez que Adán y Eva se ponían esas túnicas de pieles podían recordar, miren lo que hizo el Señor por nosotros cuando nosotros le fallamos. Vamos a orar. Señor, muchas gracias por este tiempo tan especial donde tú a nosotros nos sigues hablando, nos sigues enseñando y sobre todas las cosas. Gracias, Señor, porque tú quieres que nosotros comprendamos lo que ocurrió al principio de los tiempos,
cómo este sacrificio fue a causa de nuestro pecado. Porque no podemos decir, Señor, pero es que esos fueron ellos. Hubiera solamente sido el pecado de Adán y Eva si el pecado de Adán y Eva hubiera tenido un punto final con ellos. Pero no es así, Señor. Fue el inicio. Fue puntos suspensivos para lo que vendría. Sería punto y coma, porque ahora viene más y cada generación pecó. Y así como por el pecado de ellos fue necesario que un animalito muriera para hacer túnicas de pieles, asimismo, Señor, esas túnicas de pieles que fueron limpiadas de toda gota de sangre, porque toda la sangre fue derramada, así Cristo derramó toda su sangre por nosotros, para revestirnos de su identidad, y que en el momento de la muerte, Dios no vea en nosotros a personas pecaminosas, sino vea a gente que murió vestidos de Cristo y por eso son salvos. Por eso ya no serán separados nunca del Padre. Gracias, Señor, por este tema tan especial. Gracias, Señor, por recordarnos que el Cristo que hoy celebramos en la Navidad no es solamente el niño Dios en un pesebre, un bebé indefenso y que necesitaba que lo atendieran. Él se hizo grande para atendernos a nosotros y pastorearnos a nosotros y llevarnos a la eternidad. Una Navidad de un Cristo bebé sin entender o sin recordar al Cristo adulto, el Cristo resucitado, es una Navidad incompleta. Gracias, Señor, por mostrarnos estos temas. En nombre de Jesús. Amén.